Cuando nosotros conocemos bien cómo está configurado ese grupo de rasgos negativos en nuestra personalidad, podríamos identificar aquellas estrategias que se alinean más con nosotros para poder administrar mejor estas emociones, ¿no? Y podemos claramente definir estrategias más personalizadas. A veces una estrategia que nosotros podemos escuchar en un video de YouTube o leer en un lugar, ¿no? Casi como una receta general para luchar contra la ansiedad, a veces no va a funcionar con nosotros porque esa receta es una receta genérica, general, y no está incorporando necesariamente todos aquellos otros rasgos con los cuales nosotros contamos que son necesarios o que podrían ser necesarios para implementar esas estrategias. Conocer eso aumenta nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos, nos da más resiliencia. Mi nombre es Roger Velázquez y me dedico día a día a producir contenido para redes y atender en mi práctica privada a personas a las cuales yo acompaño en estos viajes de autoconocimiento y de desarrollo personal, teniendo como herramienta fundamental el estudio de la personalidad. A pesar que para muchos puede ser fascinante, como lo es para mí, esta explicación de cómo se forma la personalidad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve saber esto, ¿no? Entonces, entender la personalidad, entender cómo funciona, cómo se estructura, cómo interactúan nuestros rasgos, es vital en todo camino de autoconocimiento, ¿no? Nosotros no podemos entender nuestros comportamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones si no conocemos nuestra personalidad, ¿no? En ese proceso se nos facilita una verdadera conciencia sobre nosotros mismos, ¿no? Y en esta conciencia nosotros podemos identificar nuestras áreas de fortaleza, nuestras áreas para mejorar, ¿no? Nuestras limitaciones, ¿no? Y así nos permite tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros objetivos, ¿no? Muchas veces nosotros tomamos decisiones que luego pensamos, pero ¿por qué tomamos esta decisión, no? Cuando las cosas no nos salen bien, pero ¿en qué estuve pensando, no? Muchas veces conocernos mejor a nosotros mismos nos da una base informada para tomar mejores decisiones, ¿no? Porque si nosotros tenemos más bien una intuición sobre quiénes somos, una noción vaga sobre quiénes somos, basados simplemente en resultados de la vida o en experiencias pasadas y no en una apreciación objetiva sobre cómo se configura nuestra personalidad y dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, es más difícil tomar decisiones alineadas con eso que somos, ¿no? Entonces, la primera gran razón para estudiar la personalidad es que es la base para todo camino de autoconocimiento. Mejores relaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la personalidad, no solo identifica la configuración propia, cómo interactúan entre sí los elementos, estos rasgos, estos grupos de rasgos entre sí, sino también podemos leer cómo se manifiesta esa configuración en los otros, ¿no? O sea, cuando nosotros ya tenemos una estructura, por ejemplo, una estructura que agrupa los rasgos de nuestra personalidad, como lo vimos en el modelo hace un momento, en 5 grandes grupos, podemos decir, ok, ya sé qué es lo que me está alejando de esta persona. Nosotros tenemos diferencias en esta dimensión en particular y eso es lo que nos está teniendo, eso es lo que nos mantiene distantes, eso es lo que no nos permite conectar. ¿Por qué soy tan compatible con esta otra persona? Porque hay rasgos seguramente que se están complementando o se están sincronizando, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho a entender al otro, ¿no? Y cuando entendemos al otro, mejoramos nuestra comunicación, podemos empatizar un poco mejor, podemos entender cómo es que el otro es diferente y también por qué el otro es diferente, por qué actúa como actúa en función a su personalidad. Entonces, en ese camino desarrollamos empatía, desarrollamos compasión, desarrollamos tolerancia, ¿no? Mejores decisiones. Lo dijimos hace un momento, ¿no? Conocer nuestras preferencias, nuestras tendencias personales. Ya sabemos que nuestra personalidad es lo que condiciona, lo que contribuye a nuestras preferencias, a nuestras predisposiciones, ¿no? Entonces, al conocer esas predisposiciones, podemos definir metas más alineadas con nuestras fortalezas, con nuestras limitaciones, ¿no? Y evita situaciones que no están alineadas con nuestra personalidad, ¿no? De tal manera que estas decisiones reflejan nuestros verdaderos intereses y valores, son la manifestación de la manera como somos. Acá hay una salvedad que hacer, ¿no? A veces es necesario exponerse a situaciones o a desafíos que no están perfectamente alineados con nuestra personalidad, porque son esas interacciones las que nos llevan al crecimiento, a la resiliencia, a la expansión de nuestras habilidades, de nuestras competencias a nivel de nuestra personalidad. A veces, cuando nosotros no somos bien conscientes de cómo somos, podríamos nosotros emprender estos desafíos que no se alinean con cómo somos, pero de una manera casi a ciegas, ¿no? En cambio, si nosotros somos conscientes de cómo somos y emprendemos estos desafíos que no se alinean perfectamente a nuestra personalidad, sino que nos van a exponer a una mayor necesidad de aprendizaje y de adaptación. Mayor resiliencia, conocer
nuestra personalidad aumenta nuestra resiliencia. Nosotros ya vimos que hay un elemento, hay un grupo de rasgos que se llama neuroticismo, que tiene que ver con todas estas emociones llamadas negativas y relacionadas al miedo, la ansiedad, el estrés, la tristeza, la vergüenza, la envidia, la culpa, la frustración, ¿no? Mejor rendimiento laboral. A lo largo de la vida nosotros nos vemos en situaciones en las cuales debemos elegir qué roles ocupar en la sociedad productiva o qué roles asumir, digamos, quizás académicamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento sobre nosotros mismos, es difícil elegir aquellos roles, aquellas ocupaciones, aquellas profesiones, aquellos campos de acción que se alinean con nuestras fortalezas y en los cuales nosotros vamos a poder generar mucho más valor porque son coherentes con nuestra manera de ser, ¿no? Entonces, las oportunidades alineadas con nuestras competencias y aspiraciones solamente se abren a nosotros cuando nosotros tenemos autoconocimiento estructurado y relativamente claro, ¿verdad? Eh, y además, como ya lo decimos, ¿no? Hay momentos en los cuales el mundo profesional, laboral, académico nos va a exigir cosas que no tenemos, ¿no? Entonces, cómo afrontar esos momentos también lo vamos a hacer mucho mejor preparado si hay un autoconocimiento detrás. Este es un tema del cual se comenta mucho en nuestra comunidad. Tenemos una comunidad de WhatsApp bastante interactiva en la cual comparto recursos que no comparto en otros lados, así que si quieren pertenecer solamente es hacer clic al link que está en el chat y también en la descripción del video. Y en esta comunidad me sugieren temas y a veces discutimos cosas que no llegamos a discutir durante los lives. Así que bienvenidos a quienes quieran unirse. La inscripción es totalmente gratuita, es libre, abierta para todos. Simplemente tienen que llenar un pequeño cuestionario muy breve de 2 o 3 preguntas y bueno, son aceptados casi automáticamente. Crecimiento personal. Definitivamente toda personalidad incorpora rasgos limitantes, ¿no? Siempre habrán aspectos de nuestra personalidad, o como nosotros le llamamos dimensiones o subdimensiones, grupos de rasgos de nuestra personalidad, que nos generan obstáculos, que nos complican en nuestras relaciones, que nos alejan del bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos un poquito más al bienestar? ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestras relaciones? ¿Cómo podemos nosotros sufrir menos, lograr nuestras metas? Es a partir del autoconocimiento, ¿verdad? Una vez que nosotros identificamos de qué pie cojeamos, podemos decir, ok, vamos a atacar este problema desde aquí y con estas estrategias coherentes con todo el conjunto de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, facilita definitivamente un proceso continuo de mejora y de evolución personal, ¿no? Facilita estos pequeños logros en este camino de desarrollo personal y nos da mucha mayor proactividad en este camino hacia nuestro verdadero potencial. Aquí tenemos el autocontrol, ¿no? Esta figurita que, imaginémonos que esta figura representa el autocontrol, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la configuración de nuestra personalidad nos lleva a tomar decisiones impulsivas, nos lleva a no prever, nos lleva a perder los papeles a veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esos momentos, podemos identificar patrones, recurrencias que nos están alejando del bienestar, que nos están alejando de nuestras metas, ¿no? Que nos cierran oportunidades, ¿no? Y una vez que identificamos esas recurrencias, podemos nosotros diseñar estrategias que nos lleven a manejar mejor nuestros impulsos y las manifestaciones de estas emociones negativas, como la ansiedad, el miedo, ¿no? La tristeza, ¿no? Entonces, así nosotros evitamos respuestas impulsivas, ¿no? Que nos generan consecuencias que no deseamos, ¿no? La autoestima. Si nosotros nos entendemos mejor, a veces nosotros sufrimos en nuestra autoestima porque solo nos concentramos en aquellas cosas que vemos que son feas en nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros evaluamos nuestra personalidad de una manera más objetiva, podemos confinar esos rasgos feos, si quieren, en un lugar y no definir quiénes somos en su totalidad, ¿no? Entonces, favorece una mayor autoaceptación. Podemos aceptarnos de una manera más fácil porque podemos ver en un mapa, somos conscientes de todos nuestros rasgos, tanto aquellos positivos como negativos, ¿no? Tanto aquellos que requieren trabajo como aquellos que nos van a facilitar trabajar sobre esos rasgos, ¿no? Entonces, la autoestima, ¿no? La autoestima es uno de los principales beneficiarios de este autoconocimiento, ¿no? Ya sabemos que una autoestima saludable es esencial para nuestro bienestar emocional y mental y también social, ¿no? Nos permite alcanzar estas metas en comunidad, en sociedad, ¿no? Y finalmente, nuestra última razón, la última razón por la cual es importante estudiar la personalidad, conocernos mejor, de una manera estructurada, es porque facilita nuestra adaptación. Nosotros podemos, cuando nos conocemos a fondo, podemos anticipar nuestras reacciones frente a cambios o frente a eventos inesperados, ¿no? Sabemos, como dije hace un momento, de qué pie cojeamos y podemos nosotros diseñar estrategias de prevención, ¿verdad? ¿Qué pasa si, ok, así podría reaccionar, por lo tanto me puedo preparar, ¿no? Esto genera más adaptabilidad,
a nuevas circunstancias, a nuevos eventos, a nuevas situaciones, ¿no? Y como lo digo, facilita desarrollar estas estrategias para manejar mejor la incertidumbre y los periodos de transición que son inevitables en la vida, ¿no? Ustedes estarán preguntando cómo puedo yo conocerme mejor. Y esta es una invitación que yo les hago para dar este primer paso en el autoconocimiento, en la comprensión de cómo está configurada la propia personalidad, ¿no? Este es un test basado en este diagrama que usamos hace un momento, basado en el Big Five. Es un test de personalidad totalmente gratuito, sin registro. El link está en la descripción del video, el link está en mi primer comentario del chat, en donde ustedes pueden ir y llenar un cuestionario que no les va a tomar más de 10 minutos, y al final del cuestionario van a encontrar ustedes un chatbot, espero que funcione, a veces se conecta, no sé por qué, pero normalmente funciona, un chatbot en el cual ustedes pueden copiar y pegar los resultados y les va a dar una interpretación y pueden ustedes hacerles preguntas e incluso pedir estrategias para ir afrontándolo, ¿no? Este es un primer paso interactivo, entretenido, para ya empezar a tener una idea más concreta de quiénes son, cómo es esa personalidad de ustedes, cómo está configurada en función de estos rasgos, ¿no? Y van a ir viendo que en el camino este conocimiento, esta mayor claridad sobre la estructura de la propia personalidad, les va a ir abriendo puertas, les va a ir abriendo los ojos eh, sobre aquellas cosas llega un momento en el que es necesario aprender, ¿no? Y sobre aquellas otras cosas que a veces está complicando las relaciones, o sobre aquellas cosas de los otros que contribuyen a esta distancia que a veces se genera en las interacciones. ¿Quiénes somos? Es un grupo de WhatsApp que tenemos en los cuales compartimos estas cosas, estas inquietudes, y le dedico un tiempito a la semana a compartir recursos que no comparten en ningún otro lugar, que va a ayudar a este camino de autoconocimiento y de desarrollo personal. Listo, chicos, nos vemos. Gracias.